Mi nombre es Miguel Andía, laboramos en el Honorio Delgado, donde hacemos las prácticas. Vamos a ver básicamente tres temas, lo que es placenta previa, rotura uterina y desprendimiento prematuro de placenta. Estoy seguro que los que ya han pasado por hospitales han tenido la oportunidad de ver tal vez por ahí alguna paciente con placenta previa, ¿no? La definición de placenta previa, vamos a tener algunas diapositivas con varias con un poco de letra, pero vamos a ver que dentro de la patología obstétrica, la placenta previa sangrante puede ser una de las más catastróficas que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque va a significar la muerte del feto, y no solo del feto, sino también de la madre, la cual puede deberse incluso en cuestión de minutos. La placenta previa es básicamente la ubicación anómala de la placenta que va a obstruir el canal de parto, ¿no? Dice acá es una de las principales causas de hemorragia en el segundo y tercer trimestre, representando el 90%. ¿Y por qué vamos a determinar o cómo vamos a... cuál es el principal factor de riesgo para tener placenta previa? Entonces vamos a empezar a participar. ¿Tú qué factores de riesgo conoces para placenta previa o te imaginas? Cirugías anteriores. Ya, cirugías previas. Bueno, en realidad has dicho ya prácticamente todo, ¿no? Entre dentro de las cirugías previas, ¿cuál? Cesáreas. Legrado. ¿Nada? Cesáreas. Cesáreas, ¿qué más? Preeclampsia. ¿Qué? Preeclampsia. Obviamente en la preeclampsia vamos a hacer una cesárea, ¿no? Porque he dicho ahí. Todo lo que haya tenido un útero manipulado quirúrgicamente es el principal factor de riesgo para la placenta previa, ¿no? Sus compañeros han dicho cesáreas, legrados, pueden ser histeroscopías para hacer unos pólipos endometriales, puede ser miomectomías, entre otros. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver que luego de que la placenta se ubica en las porciones uterinas, esta gráfica es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta parte que representa el istmo, lo que está en rojo, cuando es un útero no gestante, pues se queda ahí, ¿no? Pero vamos a ver que a medida que avanza la gestación, esto se va a elongar. ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Que ustedes ya lo van a ver un poco más detenidamente. Es que la placenta, si al inicio de la gestación se puede ubicar un poco baja, una vez que esta porción del útero empieza a elongarse, es prácticamente que va a jalar la placenta hacia arriba. Pero si esa placenta, digamos, ha sido manipulada previamente con una cesárea que se hace a nivel del segmento uterino, que es la parte baja, la placenta se puede, ¿qué podríamos decir? Agarrarse, fijarse de la cicatriz que produjo la cesárea, ¿no es cierto? Entonces no va a migrar, se va a quedar abajo. Pacientes operadas de legrado, en el cual el útero ha sido manipulado, si ustedes se recuerdan, hay un adhesivo basal, ¿no es cierto? Con una membrana de Nittabuch. Si nosotros raspamos demasiado el interior del útero haciendo un legrado o una MEO, ¿qué va a pasar? Me voy a bajar la capa basal del adhesivo basal. Y eso va a hacer que en ese momento el trofoblasto, que después va a dar origen a la placenta, se quede adherida firmemente ahí y no migre hacia arriba. Factores de riesgo, acá lo tenemos, ¿no? Uno de los más importantes, o el más importante de todos, lo que ya habíamos dicho, cirugías previas. Dentro de ellos, las cesáreas. La etiología, si ustedes se acuerdan, ¿en cuánto tiempo o a cuántos días después de la fecundación se producía la implantación? 6,5. Vale, fuerte. 7 días, bueno, 6 días y medio, ¿no? Entre 6 y 7. Entonces, si hay un retardo de la implantación, ¿qué va a pasar? En vez de que se implante en el fondo, en la pared posterior, donde se debe implantar, ¿qué va a pasar? Va a bajar un poco más, ¿no? Y ahí se va a anidar y va a dar origen a la placenta. ¿Qué más? Fecundación tardía, hipermotilidad uterina, que los cilios van a hacer que el producto, el huevo fecundado, va a avanzar más rápido hacia la cavidad uterina, ¿no?
variedades. Antes las variedades de placenta eran estas cuatro, ¿no? La placenta previa, centro total, la parcial, la marginal y la de inserción baja o lateral. Ahora las modalidades de placenta o la clasificación se reduce en dos, o mejor dicho en tres. Una placenta normal. ¿Cuál es la placenta normal? La que va a estar por encima de 2 centímetros del orificio cervical interno. Una placenta de inserción baja, la cual va a estar entre el orificio interno y los 2 centímetros de distancia. Y otra, la placenta previa. Acá involucramos las que antes eran la parcial y la centro total, ¿no es cierto? Obviamente, si encontramos estas placentas, ¿cómo es la vía de parto? Cesárea. ¿Cierto? Esta partecita de la ley hay un mecanismo en la cual una buena parte de los diagnósticos se hace a partir de la semana 28-30. ¿Por qué? Por lo que justamente habíamos dicho de la imagen anterior, ¿no? En el cual el segmento se elonga y ese elongamiento del segmento hace que el útero obviamente va a elongarse a una velocidad diferente a la placenta. Entonces, al elongarse a una velocidad diferente a la placenta, ¿qué va a provocar? Son dos superficies inestables que se van a rozar entre sí, y al rozarse entre sí van a provocar algo de sangrado. Entonces, las placentas previas tienen algunas características que estoy seguro que ya la deben saber. A ver, ayúdanos tú. ¿Cómo haces el diagnóstico de una placenta previa? Estos tres temas son relativamente fáciles a nivel de diagnóstico. ¿Cómo hacemos? Ya, clínicamente. O sea, clínicamente, bueno, si la paciente tiene hemorragia, ya, es sin dolor. claro, un sangrado rojo rutilante sin dolor, ¿no es cierto? Entonces las placentas que no han sido detectadas por ecografía, la placenta previa, ¿cómo viene? Sangrando más o menos a la semana 28, 30, que es el índice más alto de diagnóstico desde el punto de vista clínico, ¿ya? Porque obviamente la placenta previa la vamos a poder ver en los controles prenatales mediante ecografía. El síntoma principal obviamente es la hemorragia, y acá la principal, ¿no? Espontáneo, indolor, intermitente y rojo rutilante. Bueno, el examen físico, un poco de eso lo leen. Vámonos al diagnóstico. Acá, ¿qué pasa si encontramos en el primer trimestre? O ya, viene una paciente a la semana 13 y encuentras que la placenta está ocluyendo todo el orificio interno. Fuerte, fuerte. Ya, ayúdale. Nada, ya una opinión más de la que está ya bien. Te viene tu paciente a tu consultorio, 13 semanas, y la placenta está ocluyendo el orificio interno. ¿Algo que hacer? ¿Es placenta previa? ¿Qué? No es placenta previa, es una placenta de inserción baja en ese momento. Placenta previa vamos a usar el término por encima de la semana 20. No puedes mandar una placenta previa de 15 semanas. Simplemente que la placenta está ocluyendo el orificio, pero ¿me alarmo? No me alarmo, porque yo sé que esa placenta va a migrar, con el tiempo va a migrar. Pero si a la paciente le digo, oye, tu placenta está un poco baja, entonces evita viajar, evita hacer esfuerzo, no cargues mucho peso, no camines mucho. ¿Por qué? Porque está ocluyendo el cuello, ¿no? Pero le explico, esa placenta va a migrar. Si la encontramos así, por encima de la semana 20, ahí sí nos asustamos. ¿Por qué? Porque va a ser una placenta previa. Entonces, la forma de diagnóstico es ecográfico. Bueno, para los que no se ubican en ecografía, este es el cuello del útero. Todo esto.
Esto es el canal No endocervical. se ve. Ah, ya, ¿cómo se hace? ¿Alguien sabe? ¿Quieres tú saber? Aquí aparece el puntero. Ahora sí, ¿no? Este es el cuello del útero. A la vista ecográfica, obviamente endovaginal. Todo esto es el cuello del útero y esto es el canal endocervical. O sea, esto es lo que se va a aperturar cuando ese bebito nazca meses después, ¿no? ¿Dónde veo la placenta? Este es el borde placentario. ¿Lo ves? Si es que tienes buenos ojos, vas a ver que es una consistencia distinta, es un poco más hiperecogénico. Acá está señalando, ahí ya ves, el orificio interno, todos esos que... Este es el orificio cervical interno y yo voy a hacer una medición hasta el borde placentario. Si esto sobrepasa los 2 centímetros, es una placenta normal. Pero si está dentro de los 2 centímetros, es una placenta de infección baja. Ahorita, ¿me puedo dar cuenta cuántas semanas tiene? No me doy cuenta. Ya a la simple vista ecográfica. Pero suponiendo que tiene más de 20, no sé si vemos acá, este es otro cuello. A ver, si este es el cuello, tú la de moradito, ¿qué es esto? ¿Ah? La vejiga, ¿no es cierto? Entonces esto es placenta, esta es una placenta previa, que en la nomenclatura anterior era centro total, está obstruyendo totalmente el cuello. Y esto es lo que se conocía como placenta marginal. Vemos el orificio interno y justo el borde placentario apareciendo. Esto es líquido amniótico. Esto me parece que debe ser parte de la cabeza fetal, ¿no? Y el cuello. Diagnósticos diferenciales, los que vamos a ver ahora, ¿no? Desprendimiento de placenta y rotura uterina. Ahí está un cuadrito, eso lo repasan para su examen, porque van a ver las diferencias principales entre placenta previa, desprendimiento y rotura. Pero vámonos al manejo. Vamos a tener, a ver, según esto vamos a tener escenarios. Tenemos una paciente diagnosticada por ecografía sin sangrado. Ya, te toca a ti. ¿Qué hacemos? En el primer escenario. Te viene una paciente a tu consultorio, imagínate de 30 semanas, le haces su ecografía y te encuentras con su placenta, es previo. Pero es un control. ¿Algo que hacer? Nada. No vamos a hacer nada. Esa placenta, esa paciente, simplemente hay que explicarle la gravedad del asunto, ¿no? Le decimos, tienes placenta previa, difícil ya que migre, podría ser si es un poco marginal, ¿no? Pero si es a esa edad gestacional que les he planteado, digamos 30 semanas, se va a quedar muy probable así. Esa paciente no tiene que hacer mucho esfuerzo, no tiene que viajar, no tiene que cargar pesos importantes y tiene que estar en relativo reposo y en controles un poco más constantes, ¿no? Vamos a pasar al segundo escenario, una paciente con sangrado abundante que pone en peligro la vida materna. Ya estamos acá, ya. Tengo que estabilizar el estado hemodinámico de la madre y podría optar por lo que sea cesárea, para evitar el óbito fetal y también la muerte de la madre. Claro, los que han visto, si es que han tenido la oportunidad de ver placenta previa, el sangrado es catastrófico, o sea, la cama en cuestión de minutos es un charco de sangre que rebalsa el piso. Esa paciente entra y en realidad es una real emergencia, ¿no? Sabemos la diferencia entre urgencia y emergencia. Es una emergencia, va volando, sale a operaciones, no me interesa exámenes, no me interesa riesgo de cardiología. Idealmente estabilizarla, primero obviamente le ponemos 2 vías, ¿no? Y mientras la llevamos. Pero no voy a esperar a que salga un resultado de hemoglobina, de plaquetas, que va a demorar 1 hora, no. Paciente entra, sale en cuestión de minutos. Paciente de término con sangrado inicial con diagnóstico no conocido. ¿Con diagnóstico conocido o no? Me da a entender que el sangrado no es tanto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sí me doy. Y es a término, ¿no? ¿Qué voy a esperar si es a término? Nada.
lo saco. Pero si el sangrado no es tanto, me tomo un tiempito para estabilizar un poco mejor a esa paciente y entrar un poco mejor a la sala de operaciones. Paciente pretérmino con sangrado inicial escaso, con diagnóstico no conocido. ¿Qué hacemos? Ya te toca a ti. ¿La técnica de edad estacionada en maduración pulmonar y cesárea? Tiene 31 semanas. Maduración. Maduración. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, cesárea. O sea, lo maduras 2 días y a las 31,3 lo operas. ¿Sí? Puedo esperar un poco más todavía. ¿Hasta como es cuándo? poco. O sea, hasta llegar a 36. o hasta Claro, llegar tenemos que a- esperar porque si te dice sangrado inicial escaso, ¿no? Está sangrando poquito. Esto te digo porque en tu examen va a venir un caso clínico más o menos así. El sangrado es poquito, entonces ¿qué hago? Lo que tú dices, ¿no? Estabilizamos, vigilamos el sangrado, pero mientras estabilizo, ¿qué? Me preparo para una cesárea si es que aumenta, ¿no? Pido riesgo de cardiología, pido laboratorio, le pido unidades de sangre, pido todo y el manejo es expectante. La hospitalizo, la paciente, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Hospitalizada en los hospitales, es que han visto, pueden estar semanas, ¿no? Pueden estar semanas, pueden estar un mes y medio, 2 meses, y ahí están los pacientes, prácticamente viven ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el que se aventure a darle de alta a esa paciente con placenta previa a su casa, se aventura también a ser responsable si la paciente regresa en 2 días con un sangrado masivo y el bebito muere, ¿no? Entonces esa paciente se queda ahí. Lo que hemos hablado está en estas imágenes, en estas imágenes, y hay algo importantísimo que es el acretismo placentario, ¿no es cierto? Hemos hablado de placentas previas normalitas. Ya. El acretismo placentario es un grado de infiltración, ¿no es cierto? Vamos a ver que el trofoblasto y que va a dar lugar a la placenta es un tejido muy infiltrante. Va a penetrar y va a intentar penetrar en las capas de la decidua, y si es que la decidua lo deja, puede llegar hasta pasarse del útero a más. ¿No? ¿Quién lo detiene? Esa membrana de Nitabuch que lo vieron en su primera fase, esa la detiene la invasión trofoblástica. Pero si esta ha estado alterada, no se ha formado bien, o por cirugías previas, miomectomías, cesáreas, va a dar una conformación inadecuada, ¿qué va a pasar? Va a infiltrar y va a generar lo que se llama acretismo placentario. Ya yéndonos a la clínica, no me interesa solo que la placenta sea previa, sino me interesa dónde está ubicada. Porque es diferente una placenta previa posterior que una placenta previa anterior. Por ejemplo, ¿dónde se hace la cirugía de cesárea? Obviamente se hace un corte Fanny Steele acá en el suprapubis, pero al útero se le hace una incisión tipo Kerr, que es una transversal a nivel del segmento, por eso es segmentaria, ¿no? Entonces, si yo tengo la mala suerte que en el siguiente embarazo la placenta se ha ubicado justo encima de la cicatriz, ¿qué tengo que ver? Signos de acretismo placentario. Entonces, ¿qué pasa si encuentro una paciente? Bueno, sabemos, ¿no? El acretismo puede empeorar y se va a llamar placenta íncreta, hipercreta, si es que llega a sobrepasar la capa de músculo uterino. Entonces, ¿qué pasa si encuentro una paciente con acretismo placentario a la semana 32? ¿Quién le toca? Tigre, te toca. Te viene tu paciente, no sangra, y cesárea anterior hace 5 años, la mandas a hacer o le haces una ecografía y ves signos de acretismo placentario. Ves lagunas vasculares, ves hipervascularidad. 31 semanas. No tiene nada en esos momentos, es simplemente monitorear al paciente hasta llegar a término, y si es que se puede hacer una cesárea. O sea, la esperas al término, más o menos que supere las 37. En 34 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no hasta las 37? Porque se va a complicación.
afectar más, o sea, el acretismo va a seguir. Claro, pues, o sea, no puede, eso ya es otro panorama totalmente diferente a lo anterior, ¿no es cierto? Si yo dejo que esa paciente siga, ¿qué va a pasar? La placenta ya no va a ser acreta, va a ser increta o percreta cuando llegue a término, se sigue infiltrando. Entonces, no hay un protocolo que te diga, sabes que a esta paciente la operas en 2 semanas, en 1 semana. Eso se maneja de acuerdo al criterio médico o junta médica, porque hay casos medio raros, complicados, porque si yo saco uno de 31 lo condeno a incubadora, ¿no? Pero me estoy cuidando el lado materno porque no va a estar tan invadido, ¿no es cierto? Porque el problema del acretismo, ¿cómo resuelves un problema de un acretismo placentario que hace cesárea y el sangrado continúa? Histerectomía. ¿Cómo lo resolvemos? Histerectomía, o sea, hay que sacar el útero, no hay otra, ¿no? Y en los hospitales van a haber pacientes de 22 años, 25 años, con acretismo. Pues tú te la juegas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Espero o continúo? Incluso todas las pacientes que entran a cesárea con acretismo placentario entran con consentimiento informado de histerectomía, porque el riesgo es alto. Acá vemos lo normal, el acretismo, increta y percreta, ¿no es cierto? Lo mismo. El acretismo de lejos, ¿no? Obviamente representa el 80% de las patologías y el mayor porcentaje, porque no dejamos pues que llegue a increta ni a percreta. Imagínate que te llega a percreta, te vas a volar vejiga, te vas a volar un montón de cosas. Ya, entonces, eso concerniente a placenta previa. Sí. Ya, el DPP. Es bien difícil que cuando una placenta ya está formada se desprenda. O sea, al inicio puedes encontrar desprendimientos que son los hematomas retrocoreales. Pero la placenta formada está pegada, está bien pegada. Difícil que se desprenda. Entonces, para que se desprenda una placenta, ¿qué tiene que pasar? Algo fuerte, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría de pacientes que vas a ver con desprendimiento de placenta es porque viene por accidente de tránsito, porque se cayó, porque la golpearon, o si es que se produce por alguna enfermedad, vas a ver la preeclampsia. La preeclampsia, tú ves una paciente con preeclampsia severa y con un feto hemodinámicamente inestable, podrías pensar en desprendimiento, ¿no? Los desprendimientos, igualito, ¿no? Hay algo que cuando te venga en tu examen, así una palabra no te va a faltar para el diagnóstico de desprendimiento. Tú que estás ahí, ¿cuál puede ser? ¿Sabes? Así como placenta previa era sangrado, rojo rutilante, indoloro, desprendimiento. ¿Nada? Allá, para allá, amiga que está ahí. Te toca. Vamos a encontrar un útero hipertónico. Si tú en tu examen lees hipertónico, ya es un IPP. Ya es un sangrado que puede ser rojo, escaso, pero vamos a encontrar un útero hipertónico. Vamos a leer esto un poco más, etiología, como les digo, ¿no? Causas, preeclampsia y traumas maternos. Se cayó, qué sé yo. Estas cositas lo van a leer, van a ver o vamos a tener grados de desprendimiento, ¿ya? Pero el máximo grado de desprendimiento es cuando la placenta se ha desprendido más de los 2/3 de toda su superficie. Y al desprenderse la placenta más de los 2/3 puede generar algo que se llama útero de Crubelier. El útero de Crubelier es un útero totalmente inservible para la contracción uterina, porque es un útero totalmente infiltrado. Vamos a verlo, vamos a buscar. ¿Cuál es
el problema? Acá, miren, vamos a ver un poquito ya. Ya vamos a ver un poco acá, ¿ya? Si te das cuenta, se forma un coágulo, ¿no? Un hematoma por el desprendimiento de la placenta. El problema es que estás formando un hematoma con un útero distendido. Estás formando un hematoma con un útero distendido. Ese hematoma, ¿qué va a pasar? Con el pasar del tiempo se va a infiltrar. Y una vez que se va a infiltrar, quiero buscar una imagen. Acá te habla un poco de la hipertonía, ¿ya? Por eso te lo resalta incluso en letras mayúsculas. Acá esta es una imagen ecográfica. Bueno, obviamente no están familiarizados con ecografía, pero toda esta parte, si ustedes ven, creo que no se nota, ¿no? Sí. Ya. Toda esta parte es un coágulo. Todo esto es un coágulo. Así se ve un coágulo de sangre. Esa parte es una imagen heterogénea con ecos mixtos en su interior. ¿Ya? Y voy a ver una imagen por acá. Lo podemos considerar un útero de Cuvier. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando los que han entrado a cesárea, el útero es rosadito, es bonito, ¿no? Tiene este color. Pero como se ha formado el hematoma retroplacentario, o sea, el coágulo, la zona de desprendimiento, ese hematoma se va infiltrando y va generando estas imágenes más moradas, ¿no? Y el útero de Cuvier es un útero que, bueno, en este esquema aparece un útero morado, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la principal, o cómo evitamos la hemorragia después de un parto cesárea. Ya, te toca, ya. ¿Qué mecanismo evita el sangrado después del parto y la cesárea? La contracción uterina, ¿no es cierto? Ese útero no se va a contraer. Ese útero no se va a contraer. Entonces ese útero, el útero de Cuvier, prácticamente es casi para histerectomía, es lo mismo, ¿no? Entonces miren acá, el útero, esta parte está rosada, todavía tiene contracción, pero esta parte no, es un útero infiltrado, esta zona, y este es un miomita. Ah, perdón, no ven, ¿no? Esta zona es rosadita, pero esta zona ya no, este es un miomita. No, ese es un útero ya infiltrado. Obviamente, tú ves un útero así, eso ha tenido un DTP, es un desprendimiento, un desprendimiento. Obviamente podemos hacer medidas de rescate, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? B-Lynch, ¿no? La sutura B-Lynch. Es una sutura compresiva en la cual nosotros pasamos el caldo y hacemos incisiones y lo apretamos al útero con el afán de que ayudarle en la contracción. ¿Ya? Obviamente el DPP es una emergencia también. ¿Por qué? Porque la mortalidad fetal es altísima. Muchas veces supera ya el 50%. Y en la paciente puede llegar hasta la histerectomía. Y vamos a ver rapidito lo que es rotura uterina. Vamos a ir al grano, ¿ya? ¿Qué es esto? Estoy seguro que lo habrán visto, por lo menos uno habrá visto esto en el hospital. Es la maniobra de Christeller, ¿no es cierto? Esa maniobra ya no debe utilizarse, pero la verdad es que lo seguimos usando. ¿Ya? Incluso así, mira, yo textualmente he visto así, alguien que se subía así encima de la paciente. Y bueno, en la experiencia he podido ver hematoma hepático por Christeller, ¿no? La paciente entró después a sala porque se le produjo con la presión tan fuerte un hematoma hepático. Pero la rotura uterina, la rotura uterina es otra emergencia. El cuadro es catastrófico también, ¿ya? Y ya, ¿cómo se llama eso? ¿A quién le toca? ¿Quién le toca? Te toca a ti.
Ya saben, ¿no es cierto? Ese es el anillo de Van. Tú ves eso, hay una gestante y chispas. Pero no siempre, ¿ah? A veces esto representa la cabecita y esto el cuerpo. Pero a veces, como te digo, ese es el anillo de Van. Ya deben conocer los signos de inminencia de rotura uterina, que es el Brand-Fromer pinar, ¿no es cierto? El Fromer es cuando se pueden palpar los ligamentos redondos. El signo de pinar es el sangrado, ese sangrado rojo escaso, que es por el edema del cuello. Y ese es el anillo de Van. En todo el tiempo que tengo trabajando, yo solo he visto una vez una rotura uterina. Solo he visto una vez, porque es un poco difícil que uno no se dé cuenta cuando está, ¿no es cierto?, frente a una paciente que se le puede romper el útero. ¿En quiénes vas a tener cuidado? En las cesáreas anteriores, obviamente. En las pacientes que el trabajo de parto está detenido, ¿qué vas a hacer? No vas a forzar el trabajo de parto. Si el trabajo de parto es un trabajo de parto obstruido, que ya la paciente con buenas contracciones y no avanza, y no tienes una causa aparente, tampoco vas a forzar, ¿no? La vez que yo vi la rotura uterina, era una paciente que el trabajo de parto estaba obstruido más o menos en 6-7 centímetros, no avanzó por un periodo de unas 3-4 horas, se le programó a sala y ya después que se le pone la anestesia, la paciente se echa y el abdomen desapareció, no había abdomen, raro, ¿no? O sea, como de lo que estaba así, desapareció. Entonces obviamente tú ves algo raro, entras rápido y solo salieron coágulos y el bebito estaba acá arriba, ¿no? Salió vivo, felizmente, con un garbajo, ¿no? 2, 3. Y era en una primeriza de tantos años. ¿Qué hay que hacer con una rotura uterina? Variable, depende de dónde se te rompa. Por lo general se rompe en el segmento. Si se rompe en el segmento, o los que han entrado a cesáreas, una hemorragia a nivel del segmento que coge los flancos, te va a infiltrar rápidamente los parametrios. Si infiltra parametrios, ya tienes casi media histerectomía ya hecha. Porque, o sea, eso no, es muy difícil solucionar una infiltración de ese tipo. Hay un cuadrito que les puse al inicio. Ese cuadrito lo van a leer porque de ahí vienen las principales características de lo que es rotura uterina, DVT y placenta previa. ¿Ya? Listo, chicos, eso es todo conmigo. Hemos tenido que volar un poco por ahora.